Hola, ¿qué tal? Que Dios te bendiga. Espero que este sea un día hermoso para vos, un día lleno de luz, no solamente por las condiciones atmosféricas, sino también para que puedas encontrar la luz de Dios en tu vida, que brille sobre tu rostro el resucitado, el Jesucristo resucitado. Que Dios te bendiga. Quisiera invitarte a que podamos juntos ver esta última postal, la tercera de Pascua, que podamos abrir nuestras Biblias ahí en Juan capítulo 20, versículos del 1 al 10. Y quisiera que podamos descubrir estos colores tan preciosos que están aquí impresos en la historia de la humanidad. Dice Juan 20, versículos del 1 al 10. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puestos con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido las Escrituras que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Esto es palabra del Señor, esto es historia, esto es lo que realmente sucedió. Y hoy quisiera que podamos ir caminando por ese camino, por ese mismo sendero que María Magdalena, que Pedro y que Juan transitaron ese domingo temprano en la mañana. Así podríamos descubrir nosotros también lo que ellos descubrieron. Dice que el versículo 1 de Juan 20, versículo 1, dice que el primer día de la semana, o sea que era un día de trabajo, el primer día de la semana era un domingo, y había sido ese primer domingo después del solemne sábado de Pascua. Era el día en el que en el templo se ofrecían los primeros frutos. Y qué curioso que es que Jesús también fue el primer fruto de los muertos, y que la resurrección también ocurrió este primer día de la semana. 1 Corintios capítulo 15, versículo 23 dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Él resucitó primero. Ahora, lo primero que quiero que veamos en este pasaje que acabamos de leer está relacionado a la resurrección. La resurrección es un término que está completamente fuera de toda lógica humana. Es un concepto absolutamente fuera de toda lógica humana. No es cómodo para nuestro intelecto, para nuestra inteligencia, pensar en la posibilidad de resucitar de entre los muertos. Luego de 5 minutos de haber muerto, el cerebro comienza a despolarizarse. Y esto significa que la memoria empieza a perderse. Hay cambios irreversibles. Y también dice que comienzan a suceder reacciones químicas. Sabemos esto, ¿no? Que empiezan a suceder reacciones químicas y microbiológicas y que dan lugar a la descomposición de los tejidos. O sea, que la muerte, sin duda, es irreversible. Pero ese domingo, la muerte fue vencida por el autor de la vida. Qué perfecta definición nos brinda el apóstol Pablo. 1 Corintios 15, 55, 57, un pasaje que seguramente es conocido para vos. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón?
¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La tumba no pudo retener a Jesús por la sencilla razón de que no había pecado en él. Estaba imaginando y pensando en esta frase, ¿no? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Y pensaba en ese aguijón que tienen algunos animales, como una serpiente, por ejemplo, o un escorpión o una araña, como una especie de aguja hipodérmica que se clava. Ese instrumento que entra a nuestro espíritu, a nuestra alma y arruina todo es el pecado. Y el veneno está representado al incumplimiento de la ley. Jesús no tuvo pecado y Jesús cumplió la ley. Qué precioso que es entender de esta manera que la resurrección de Cristo fue posible gracias a que Él no pecó. Miremos esta postal de vuelta. Ahí estaba María Magdalena llegando al sepulcro. Ve la piedra que había sido colocada, una piedra, entre paréntesis les digo que una piedra de un diámetro de 1,5 metros a 1,80, de 30 centímetros de espesor. Necesitaba varios hombres fuertes para moverla y estaba removida, o sea, que estaba sacada del surco, porque Mateo 28:2 nos dice y nos relata que hubo un terremoto a causa de que un ángel del Señor removió la piedra y ese ángel estaba sentado sobre esa piedra. O sea que cuando ella llega a ese lugar, ve a esa piedra que tendría que haber sido removida por al menos media docena de hombres fuertes y con tiempo, la ve removida del lugar, no en el surco por el cual corría o hacían correr la piedra como una especie de riel para cerrar la entrada de la tumba, sino que estaba fuera de su lugar e inclusive tirada en el piso horizontalmente, y un ángel estaba sentado arriba de esa piedra. Una demostración de poder absoluto del que hizo eso. Acuérdense también que la tumba y la piedra de la tumba fue removida no para que Jesús salga, porque el cuerpo que Jesús tenía glorificado es un cuerpo que no tiene limitaciones físicas como el terrenal. Ese cuerpo lo vamos a recibir nosotros. Entonces, acuérdense que la tumba y la piedra fue removida para que los testigos oculares puedan entrar y puedan ver que estaba vacía la tumba. No era para sacar a Jesús. Siempre que nosotros hablamos de resurrección, de alguna manera se nos confunden los tantos. No podemos entenderlo muy bien. Creo que por eso lloramos tanto en los velorios. Creo que por eso nos desesperamos. El versículo 2 de Juan 20 sigue diciendo: entonces corrió y fue a Simón. María Magdalena había salido corriendo. Acá vamos del versículo 2 al 4, que María Magdalena corre, Simón corre, y aquel discípulo al que amaba Jesús también corría. Cuando estamos escuchando este relato y vemos esta tercera persona aquí, aquel discípulo al que Jesús amaba, quiero que recordemos que se está refiriendo Juan a él mismo. Él habla de él mismo en tercera persona. Entonces, en este relato, todas las veces que veamos esta imagen, es Juan el que está diciendo. Y dice, aquel al que amaba Jesús, dice que también corrió al sepulcro y salieron Pedro y el otro discípulo, ahí está de vuelta, Juan, y fueron al sepulcro y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, nuevamente Juan, corrió más aprisa que Pedro
y llegó primero al sepulcro. Corridas, sorpresas, falta de aliento, dudas, angustias, confusión. Es curioso cómo nosotros en los momentos de crisis tendemos a confundirnos. En lugar de pensar en lo bueno, en lugar de confiar, en lugar de recordar las promesas de Jesús, nos ahogamos en confusiones. Qué distinto, qué absolutamente distinto a nosotros es Jesús. Otro lado de esta postal, el tercero, quisiera que podamos ver la forma que Jesús tiene de hacer las cosas, cómo Él hizo las cosas, y la forma que nosotros tenemos de hacer las cosas. Cada persona está demostrando con su manera de hacer las cosas quién es en realidad y cómo somos. Dice el versículo 5, y bajándose a mirar, acá Juan se agacha un poquito para poder distinguir entre lo que había adentro. No había luz afuera, estaba empezando a amanecer y tal vez que estaba un poco oscuro adentro en la tumba, en el sepulcro, y dice que bueno, él se agachó un poquito para poder mirar. Bajándose a mirar, dice que vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Y luego entró Simón tras él y entró al sepulcro y ahí vio los lienzos que estaban puestos, no estaban tirados en el piso, estaban puestos, estaban ordenados. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba puesto con los lienzos, sino que estaba enrollado y en un lugar aparte. Entonces también entró Juan y cuando ve el sepulcro, dice, y cuando ve esto, cree. De esa manera creyó. Jesús dejó todo en orden. Ese orden creo que fue una imagen tan poderosa para Juan. Le habrá traído recuerdos de cómo hacía Jesús las cosas. Tal vez Juan recordó algo disparó sus recuerdos y dijo, este fue Jesús. Y que nuestra forma de hacer las cosas está demostrando, como ya dije, cómo es nuestro carácter. Demuestra qué es lo que somos en realidad, qué es lo que creemos en realidad, qué es lo que nos importa. Y Jesús había dejado la tumba ordenada. Ahí estaba impresa la imagen de Jesús por todos lados. Los lienzos estaban puestos allí, no estaban tirados en el piso ni desordenados. Mira, si se hubiesen robado el cuerpo de Jesús, se hubieran llevado también las bandas, esas bandas que envolvían el cuerpo, porque cuando se colocaban las especies, esas especies actuaban como un pegamento y entonces hubiesen arrancado todo, se lo hubiesen llevado, pero todo estaba ahí ordenado. Dice el versículo 6 al final, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. La cara se envolvía con un trapo diferente, con el sudario, y eran envueltos los cuerpos con ese sudario para sostener la quijada o para cubrir la cabeza. Y esto estaba, como ya hemos visto, envueltos en un lugar aparte. Eso implica que alguien tuvo el cuidado de envolverlos y de ponerlos en ese lugar. Y esto es lo que llamó la atención de Juan, y esto hizo que su fe se afirme y que él crea. Dice el versículo 8 que vio y creyó. Juan vio la evidencia y creyó en la resurrección. Lo último que quiero mencionar es que Dios, a través del profeta Oseas, 725 años antes de Cristo, antes de que esto suceda, deja una profecía. Oseas capítulo 6 versículos 2 dice: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día
nos resucitará y viviremos delante de Él. Finalmente, la fe hizo que puedan entender las Escrituras. Dice el versículo 9, porque aún no habían entendido las Escrituras y era necesario que Él resucitase de los muertos. El relato de Juan capítulo 20 nos concluye diciéndonos, volvieron los discípulos a los suyos. Y mi pregunta hoy es, ¿cómo vas a volver a tus obligaciones después de que todo esto acabe? ¿Cómo vas a volver a tus obligaciones después de haberte encontrado con Jesús en este tiempo? ¿Cómo vas a continuar la vida ante esta realidad de que Jesús resucitó? ¿Vas a permitir que esta verdad transforme tu vida o vas a seguir inventando tus propias verdades? Mira, cuando nosotros aceptamos la verdad de que Jesús resucitó de los muertos, podemos entender las Escrituras. Nuestros ojos se abren a una realidad espiritual que antes había estado velada, habíamos sido ciegos, estaba vedada por nuestra falta de fe. Los conocimientos que tenemos de la realidad, de la ciencia, pueden ser útiles, pero no son suficientes. ¿Por qué muchas veces no podemos vivir en el poder de la resurrección? ¿Qué nos pasa? Creo que es a causa del individualismo posmoderno que estamos viviendo. Creo que logró formatear nuestros pensamientos, los pensamientos de la sociedad, de tal manera que hoy nosotros no creemos en algunas cosas. Creemos lo que nos conviene y lo que no nos conviene lo desechamos. O sea, lo que es útil lo creo, lo que no me es útil simplemente lo echo a la basura. Pasa en el matrimonio, pasa en la amistad, pasa en las relaciones interpersonales, también pasa con las ideas, pasa con las doctrinas y por supuesto que en los aspectos de la fe mucho más. Puedo aceptar ciertas cosas de la Biblia, pero otras no. Puedo creer que Jesús nació de una virgen, puedo creer que murió en la cruz, pero cuando hablamos de resurrección empezamos a formular teorías, queremos reemplazar la verdad por nuestra verdad. ¿Por qué? Y es porque la resurrección es poderosa. La resurrección cambia nuestras vidas, nos cambia en lo más puro, en lo más íntimo, en nuestros pensamientos más sinceros, en lo más intrínseco de nuestro ser, en lo más esencial. La resurrección nos cambia. Si creemos que Jesús resucitó, entonces tenemos la obligación de creer que nosotros también vamos a resucitar con Él en su regreso. Pero creo que no nos conviene creer esto, porque creer esto nos hace ver nuestra incapacidad primeramente. Es una cuestión de orgullo y de humildad. Creer que Cristo resucitó y que nosotros vamos a resucitar con Él implica que tenemos que rendir nuestra voluntad al dominio de Cristo, hacerlo Señor de nuestras vidas. Y todavía preferimos controlar, preferimos manejar nosotros, decidir nosotros lo que está bien y lo que está mal. El conocido Rabí Zacarías, seguramente escuchaste algo de él, dice que la verdad siempre será restrictiva. Le dice a una joven, si vos crees que no se debe poder poner ninguna restricción a la verdad, que no hay que ponerle límites entre la verdad y el error, estás estableciendo tu propia verdad, una verdad fundamentada en tu subjetividad. Y si en definitiva crees que la verdad absoluta no existe, entonces, por simple lógica, lo que estás afirmando tampoco es verdad. Continúa diciendo que siempre que un sistema económico haga una moneda legítima, habrá quien intente hacer una falsa. Qué increíble, cómo nosotros tendemos a
crear nuestra propia verdad. El camino a nuestra salvación está abierto. ¿Cuántas leyes necesitas cumplir? ¿Cuántas leyes necesitas observar? ¿Cuántas obligaciones tenés que hacer, exigencias de Dios para lograr que Él te acepte? La respuesta es ninguna. Dios abrió un camino de misericordia para que nosotros lleguemos a Él. Ese camino es Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús, Juan 14:6. El único camino a la salvación es Jesús. Cuando vivimos sin la seguridad de salvación, entonces estamos tratando de inventar caminos falsos. Sin seguridad de salvación, inventamos caminos falsos. Esos caminos, obviamente, que son falsos y conducen a un Dios falso, a una salvación falsa, a una mentira. ¿Cuántas plegarias necesitamos hacer para que Dios se apiade de nuestra alma? ¿Cuántos sacrificios necesitamos hacer para ser aceptados por Él? ¿Qué días tenemos que respetar, que guardar para cumplir con un Dios que está siempre controlándonos? Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sabés qué está pasando? Jesús nos está invitando a todos a salvarnos. Está invitándonos a creer en Él. Está invitándonos a creer que no es por nuestros esfuerzos, sino por gracia. El que a mí viene, dice Jesús, yo no le echo fuera. No podemos fabricar nosotros nuestra propia verdad. La verdad está en Dios. Él es la verdad. No podríamos jamás haber inventado nosotros la idea de la resurrección. Ninguna otra religión fuera del cristianismo tiene un profeta, tiene un líder, tiene un sacerdote que haya resucitado y que haya vuelto de la muerte a buscar a sus fieles. Nadie dejó evidencia de una tumba vacía. Nadie dejó evidencia de una piedra removida. Por eso nosotros necesitamos ser sabios. Necesitamos aceptar ese regalo de Dios. Jesús resucitó para que vos también resucites. ¿Cómo entras a esta relación de amor? Por medio de la fe, por medio de creer en el sacrificio, en la pasión, en el sacrificio en la cruz y en la resurrección de Cristo, por y para nosotros. Porque Él vive, triunfaré mañana. Nuestra victoria está en su vida. Y te invito a que puedas pensar en esto, a que el día de mañana pueda ser un día a partir de ahora, un día de gloria, un día de victoria, un día visto desde las promesas de Dios para tu vida. Las cosas en Cristo Jesús son todas hechas nuevas. ¿Es tu vida también hecha nueva en Cristo Jesús? Entrega el dominio de tu voluntad, entrega tu corazón, entrega tu vida a Cristo. Él resucitó para que nosotros tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Que Dios te bendiga.